5. 1. Ahí lo tienes. Ramírez, muy buenas tardes. Ese es el problema número 1. Y por eso, con esa tabla te va a ayudar bastante a desarrollar los problemas. Pero es memorizarte. ¿Ya? Llegar a memorizar la tabla. ¿Cuánto es el seno de 45? ¿Cuánto vale la tangente de 60 grados? ¿A cuánto equivale? Entonces, te he mandado el material en el grupo, ¿ya? Porque yo voy a resolver solamente 11 problemas nada más. Y después te voy a tomar una práctica de ahí. Pero tienes que recordar cómo se desarrolla. El problema número 1 te pide calcular, te pide expresar el valor de E. Entonces decimos que E es igual. ¿Cuánto es la secante de 45? Ahí lo tienes en tu tabla a tu lado derecho. ¿Cuánto es la secante de 45, por favor? Secante, acá está. Secante de 45, ¿a cuánto equivale? ¿Nada? Raíz de 2. Muy bien, entonces la secante de 45 solamente equivale a la raíz de 2. Entonces coloco la secante de 45 equivale a la raíz cuadrática de 2. Ahí lo tienes. Multiplicado por la tangente de 30. ¿Cuánto equivale a la tangente de 30? Raíz de 3 sobre 3. Muy bien, esto equivale a la raíz de 3. Colocamos la raíz de 3. Un ratito, por favor. La raíz de 3 sobre 3. Ahí lo tienes. Pero tengo que restarle menos 1. Ahí lo tienes. Entonces, al desarrollar, tú sabes que tienes que aprender a desarrollar fracciones. ¿Ya? Un ratito, por favor. Entonces, en una fracción, tú sabes que en una fracción se multiplica de frente. Se llega a multiplicar de frente. Y quiere decir que este raíz de 2 vas a llegar a multiplicar con raíz de 3. Y este 3 tienes que multiplicar con este número. Pero recuerda que imaginariamente, en ese número, ese raíz de 2, imaginariamente, está el número 1. Por lo tanto, entonces lo vamos a dar forma. Entonces decimos que el valor de E es igual, multiplica raíz de 2 por raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 2 por raíz de 3? Se coloca una sola raíz y los números que están adentro lo multiplicas. ¿Cuánto es 2 por 3? Que equivale a 6. Sobre el otro, multiplica 1 por 3, 3. que equivale a 3, menos 1. Y esta es una fracción heterogénea, pero recuerda que acá imaginariamente en el 1, imaginariamente está el número 1. Y al resolver esta fracción heterogénea, acuérdate que se multiplica carita feliz. Estos dos primero se multiplican. Después estos dos se multiplican. Y además, estos dos lo tienes que multiplicar. Entonces, todo esto te va a quedar, multiplica 1 por raíz de 6, ¿cuánto es? 1 por raíz de 6 es raíz de 6. Menos el otro, 3 por 1 equivale a 3. Sobre 3 por 1 equivale a 3. Ya no se puede resolver, entonces por lo tanto esto que ves acá es tu respuesta. Ese es el problema número 2. Por eso tú tienes que saber, como te dije la semana pasada, fracciones. Aprender a saber reconocer una fracción heterogénea. Reconocer una fracción homogénea también. ¿Ya? Siguiente problema. El problema número 2. El problema número 3, perdón, te pide calcular el valor de X. Te pide hallar el valor de X. Un ratito lo voy a agrandar más. Ahí lo tienes. Te pide hallar X. Entonces lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Ahí lo tienes tu tabla, solamente te tienes que guiar. Entonces, colocamos 2x. Acá está, 2 veces x. Multiplicado, seno de 30. ¿A cuánto equivale el seno de 30? Lo tienes ahí, seno de 30 equivale a 1/2. Menos tangente de 45. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la tangente de 45, por favor? Sharon,
¿Por qué te quedas callada? Si estabas hablando, no tengas vergüenza, Sharon. ¿Cuánto es la tangente de 45, por favor? Equivale 1. a 1. Uno. Bien, muy bien, 1. muy bien. Es igual. Secante de 60. ¿Cuánto equivale la secante de 60? Ahí lo tienes en tu pantalla. 2. 2, muy bien, y menos x. Ahí lo tienes. Entonces, si nosotros nos fijamos en de acá, en esta fracción que es multiplicación, tú lo puedes desarrollar de dos maneras. Pero si tiene para simplificar, arriba y abajo se 2 se simplifica. va con 2. Muy bien, 2 se va con el número 2. Por lo tanto, te va a quedar, ¿cuánto te va a quedar? Por favor, acá. X por 1. ¿Y cuánto es x por 1, Sharon? X. Entonces te va a quedar x menos 1, ahí lo tienes, ese es igual a 2 menos x. Este x que está restando pasa al otro lado con signo cambiado a más. Entonces se convierte, por si acaso, coloco x más x. Este es igual, bajo el 2. Este 1 que está restando pasa al otro lado a sumar, se convierte en más 1. Esa ecuación. Por lo tanto, decimos que 2 veces x, ese es igual a 3. 3. El problema te pide hallar x, por lo tanto, yo pregunto, ¿cuánto equivale x? 1. No, x, ¿cuánto equivale? X. De acá, de esta ecuación. ¿Qué fue con el 2? Este 2 recuerda que está multiplicando. ¿Qué pasa al otro lado? 3 sobre 2. Muy bien, esto equivale a 3 sobre 2. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 3. Vamos a ver el problema número 4. El problema número 4 es casi igual que el problema número 5. Pero atiende para que no te pierdas el problema 5. Te dice que el seno de teta es igual a la tangente de 37. Entonces, solamente lo voy a reemplazar. Escúchame. Te dice que el seno de teta, entonces colocamos acá que el seno del ángulo teta equivale a tangente de 37. Pero tú sabes cuánto vale la tangente de 37. Está arriba a tu mano derecha de tu pantalla. ¿Cuánto es la tangente de 37, por favor? 3 sobre 4. Muy bien, 3 sobre 4. Entonces nos damos cuenta que el seno de teta vale 3 cuartos. Pero te pide calcular el coseno de teta. Ahora, ¿cómo encuentro el coseno de teta, profesor? Si acá no hay ningún ángulo teta, solamente hay triángulos notables. Entonces, en este caso, necesariamente vas a dibujar tu triángulo rectángulo. Si nosotros dibujamos nuestro triángulo rectángulo, porque recuerda que para encontrar las 6 razones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, son triángulos rectángulos. Acá está. Voy a ubicar el ángulo teta. Acá lo tienes. Recuerda esto. Recuerda bastante. Es importante. Recuerda que para hallar el seno de un ángulo, suponiendo teta, es cateto opuesto sobre hipotenusa. También para encontrar el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y eso hemos tocado. Entonces, si acá lo tengo el ángulo teta, y recuerda que te dije, siempre el que le mira, ¿cómo se le llama? Ese lado. ¿Qué cateto es? ¿Recuerdan? Es el cateto opuesto. El que le mira 90 grados, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Hipotenusa, y este es cateto adyacente. Muy bien, es el cateto adyacente. Entonces, acá decimos que el seno de teta vale 3 cuartos, pero el seno en la nubecita anaranjada es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto vale 3. Justo acá está el cateto opuesto, vale 3. Y la hipotenusa vale 4. Jóvenes, te falta encontrar este cateto. Si esto lo llamamos... La hipotenusa vale 4. Ya, pero te falta encontrar este cateto. Para encontrar ese cateto, ¿recuerdan qué se hacía? ¿Qué se aplicaba? El famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué te decía Pitágoras? La hipotenusa. La hipotenusa es 4. Ese 4 se va a elevar al cuadrado. Es igual, te dice el teorema de Pitágoras. Es igual a la suma... A 3 elevado al cuadrado más cateto
adyacente elevado al cuadrado. Acá está, pero el cateto adyacente le llamé. X elevado al cuadrado. Ahí lo tienes. Entonces, resuelve 4 al cuadrado, que es 16. Ese es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más x al cuadrado. Esta es una ecuación. Tú ya sabes resolver, ¿ya? Este 9, recuerda que pasa a restar. ¿Cuánto es la resta? ¿Cuánto es la resta? Uy, uy, uy. Réstalo, ¿cuánto es? Sería... Jóvenes, este 9 pasa a restar. ¿Cuánto es la resta? 7. 7, muy bien. 7 es igual a x al cuadrado. Somos 4 y 4 si te equivocas, te equivocaste, pues, mi estimado. Para que saque ese cuadrado, sácale la raíz y la raíz. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto vale x? 7. No, observa bien, este cuadrado se va con la raíz. Raíz de 7. Muy bien, raíz. x vale raíz de 7. Entonces, en vez de x vas a colocar raíz de 7. Al encontrar ese cateto adyacente, porque el problema te pide hallar el coseno, te pide calcular el coseno de teta. Y el coseno, recuerda que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y justo encontraste ese cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? ¿Lo tienes ahí en tu pantalla? ¿No lo ves? Cateto adyacente. Raíz de 7. Muy bien, raíz de 7. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4. 4. Entonces, el coseno de teta equivale a raíz de 7 sobre 4. Y esa es tu respuesta. Entonces, a tener una idea cómo se desarrolla ese tipo de problema, entonces vamos a hacer el problema número 5. Igualito. Acá te dice, lo voy a subir un poco más. Te está diciendo, el problema número 5 te pide hallar el seno de teta, de alfa, perdón. Pero te da un dato fundamental, te dice que la tangente del ángulo alfa equivale al seno de 60. Entonces, tenemos que encontrar el seno de 60. ¿Cuánto es el seno de 60, por favor? Ahí lo tienes. Seno de 60. Ubica el ángulo 60. Raíz de 3 sobre 2. Muy bien, raíz de 3 sobre 2. Pero también tienes que recordar bastante que el seno, perdón, para encontrar la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso tienes que recordar. Entonces, te pide calcular el seno, pero para encontrar el seno abajito, ya, porque te pide calcular el seno de alfa, entonces decimos lo que me pide el seno del ángulo alfa, eso es lo que me pide. Nosotros sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Jóvenes, el cateto opuesto, ¿sabes cuánto vale? Está arriba. El cateto opuesto vale raíz de 3, pero no sabemos la hipotenusa. En este caso, necesariamente tenemos que dibujar nuestro triángulo rectángulo para encontrar la hipotenusa. Dibujamos nuestro triángulo rectángulo de 90 grados, nunca te olvides. Entonces, ubica el ángulo alfa. Alfa puede estar acá o puede estar acá, dependiendo de ustedes en dónde lo quieres colocar. Bueno, yo quiero colocarlo el ángulo alfa en este de acá. Si este vale alfa, haz estos. Y siempre te dije, al que le mira se le llama cateto opuesto. El que le mira al 90 grados se le llama la hipotenusa. Y el que sobra es el cateto adyacente. Es para guiarte dónde van los lados. Entonces, sabemos que el cateto opuesto, ¿sabes cuánto vale? Raíz de 3. Raíz de 3. El cateto adyacente también, ¿sabes cuánto vale? Vale 2. Pero lo que te falta hallar es la hipotenusa. Entonces, no sé, lo llamamos X, cualquier variable. Entonces, para encontrar X, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerda que Pitágoras siempre te dice hipotenusa. Empieza de ahí, la hipotenusa. Y la hipotenusa, yo sé que es X, se eleva al cuadrado. Acá está, mira. Hipotenusa sé que es X. X elevado al cuadrado es igual a 2 elevado al cuadrado más el otro cateto raíz de 3 elevado al cuadrado.
Al resolver esta operación, x al cuadrado es igual a 4 más 3. Ahí lo tienes. 4 más 3. Súmalo. Entonces decimos que x al cuadrado es igual a 7. Pero la pregunta es, yo no quiero x al cuadrado, yo quiero x. ¿Cuánto vale para ustedes x? Raíz de 7. Muy bien, x vale la raíz de 7. Entonces, en vez de x vas a colocar la raíz de 7. Entonces, te pide calcular el seno de alfa. El seno, recuerda que es cateto opuesto, que viene a ser raíz de 3, sobre hipotenusa, que justo encontraste, que viene a ser la raíz de 7. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 5. Y por eso tú tienes que estar atento a cómo se desarrolla un problema para que te guíes ya de frente el siguiente problema, para que ya no te llegues a perder, ya. Ese es el problema número 5. Ya, un ratito lo voy a tomar captura. Y por eso te he mandado el material de trabajo, lo que vamos a hacer. Solamente 11 problemas nada más. Y te voy a tomar tu práctica. Ya, tu práctica te voy a tomar de estos problemas. Vamos a ver el siguiente problema. Ahí está. Fíjate el problema. No, ya está las 5. Yo lo he hecho doble. Ya. Un ratito, por favor. Las 5 ya está. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, siguiente. Vamos a hacer el problema número 6. ¿Ya? El problema número 6 te dice evaluar todo el valor de P. Entonces, tienes tu tabla que está a tu derecha, que para que te guíes, ahí lo tienes todo, solamente es observar nada más. Entonces decimos que el valor de P, es igual, paréntesis. Jóvenes, ¿cuánto es la secante? La secante de 53 grados. Secante de 53. Secante del ángulo 53. Acá está 53. ¿Cuánto es? 5 tercios. Muy bien, secante 53. Y eso te tienes que aprender de memoria. Es 5 tercios. Ahí lo tienes. Más tangente de 53. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuánto es la tangente de 53? Tangente de 53. Vamos, jóvenes. 4 tercios. 4 tercios. Ahí lo tienes. Cierro paréntesis. Pero está multiplicado por el seno de 30. Y el seno de 30 también... Un medio. Un medio, muy bien. Esto equivale a un medio. Siempre en cualquier operaciones combinadas, esta es una operación combinada. Siempre se resuelve por los paréntesis, ¿ya? Entonces, en los paréntesis que te estoy señalando de nubecita anaranjada, ¿qué fracción es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Muy bien, si es una fracción homogénea, recuerda que se coloca el mismo denominador y el mismo denominador viene a ser 3. Y los numeradores que están arriba se suma de frente, que 5 más 4 nos damos cuenta que es 9, multiplicado por un medio. Ahí lo tienes, acá vamos a colocarle un medio. El punto es que tienes que aprender a resolver fracciones. Entonces decimos que P es igual. ¿Cuánto es acá? 9 entre 3. No se pasen, pues. ¿Cuánto es 9 entre 3? Yo no voy a decir 3. 3. Entonces te tienes que dar cuenta, contestar rápido. 3 multiplicado por un medio. Y recuerda que es una fracción de multiplicación. Se multiplica de frente, ya te dije. Profesor, si no hay nada abajo, tú sabes que imaginariamente en ese 3 está 1. Por lo tanto, alumnos, ¿cuánto vale el valor de P? ¿Cuánto equivale el valor de P que ves ahí en tu pantalla? Tres por 1 es 3 sobre 2. 3 medios. 3 medios. Tu respuesta sería 3 medios. Ahí lo tienes. Entonces ya acabamos la primera parte
¿Ya? La primera parte, entonces vamos a desarrollar los problemas de aplicación. A ver, justo está con una alternativa para que te guíes. Empezamos con el problema número 1. Te dice calcular la expresión de C. Entonces decimos que C es igual a 2 veces multiplicado seno de 30. El seno de 30 nos damos cuenta que es un medio, ahí lo tienes, más la tangente de 60, ahí lo tienes, que equivale a la raíz de 3. Pero ese tangente está elevado a un exponente que viene a ser 4. Si nosotros nos fijamos acá, esto se puede simplificar. ¿Quién se va? Nos damos cuenta que este 2 se va con este 2. Entonces, el de acaso a irse solamente te queda el 1. Por lo tanto, decimos que C es igual a 1. Más un radical con una potencia se elimina. Este cuadrado se va con la raíz. Entonces, al eliminarse solamente te queda 3. Por lo tanto, decimos que la letra C equivale a 4. Y eso es tu respuesta. Entonces nos damos cuenta que viene a ser la alternativa D. Ahí está el problema número 1. El problema número 2 te dice igual, calcular. Entonces, solamente lo calculamos. No te pierdas. Decimos que C es igual. Secante de 45. Secante de 45, acá está, que equivale a la raíz de 2. Pero eso está elevado a una potencia, está elevado al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. Más 3 veces la tangente de 30. Tangente del ángulo 30, acá está. Pero esto está elevado al cuadrado, que equivale a la raíz de 3. Escúchame, raíz de 3 sobre 2, sobre 3, perdón, sobre 3, todo está elevado al cuadrado. Y es recordar álgebra bastante. ¿Ya? Tienes que aprender bastante álgebra. Este cuadrado se va con la raíz, por lo tanto decimos que C equivale a 2, más 3 veces multiplicado. Y te dije, si yo tengo fracción a un exponente, este exponente entra a los dos lados, pero como exponente, no entra a multiplicar. Como exponente, ¿qué quiere decir, profe, como exponente? Quiere decir que viene a ser la raíz de 3 se eleva al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado. Y este cuadrado se va con la raíz y 3 al cuadrado, recuerda que esto equivale a 9. Acá está, esto equivale a 9. Entonces decimos 3 por 3, acá hay 3, acá hay 3, 3. Entre 9, 1. Entonces decimos que C equivale a 2 más 1. Profesor, ¿de dónde sale 9? Te queda esto, mira, 3 por 3 entre 9. Y 3 por 3 es 9. Y entre 9 es 1. Por eso estoy colocando 1. Por lo tanto, decimos que el valor de C equivale a 3. 3. Muy bien, y eso es tu respuesta. Entonces nos damos cuenta que es la alternativa C. Ahí lo tienes. Entonces, al explicarte el problema número 1 y 2 de corrido, y espero que me hayas entendido, vamos a ver el siguiente problema. El problema número 3. El problema número 3 también lo tenemos que operar. Entonces decimos que la letra C, acá decimos que la letra C es igual. Primero resuelve los paréntesis. Paréntesis. Secante de 37. Observa en tu pantalla. Secante de 37. Lo tienes ahí. Secante de 37 equivale a 5 cuartos. Más. No te pierdas. Mira acá en tu pantalla. Más. Tangente de 37. Tangente de 37. Ahí lo tienes, que equivale a 3 cuartos. Hasta ahí, vaya chequeando qué vas a hacer ahí. ¿Cómo lo tienes que operar esta fracción? Siguiente. Está multiplicando, hay una multiplicación por la secante de 45. Secante de 45 nos damos cuenta que es raíz de 2. Pero está elevado a una potencia, al cuadrado. Lo tengo que sumar más 1. El punto es esto.
Al observar, solamente es observar y darte cuenta. ¿Alguien me puede decir cuánto es el de acá? 8/4, que sería igual a 2 si lo Excelente. simplificamos. Muy bien. Entonces decimos que C equivale a 2. Ya lo tienes que hacer de frente ya. Multiplicarlo. ¿Alguien me puede decir cuánto equivale todo esto? El siguiente paréntesis. Muy bien, Tatiana. 3. Equivale a 3. Porque recuerda que un cuadrado con una raíz se 6. elimina. Y 2 más 1 es 3. Por lo tanto, y nos damos cuenta, por lo 6. tanto, muy bien, por lo tanto, C equivale a 6. Nada más. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 3. Entonces nos damos cuenta que viene a ser la alternativa E. Ahí lo tienes. Vamos a ver el siguiente problema. Un ratito, por favor. Por mientras vaya intentando el problema número 4, agarra una hojita con papel, por favor. Inténtalo. Lo tienes que intentar. A ver, ahí tienes todo. Toda tu tabla lo tienes ahí. Ya lo están resolviendo, ¿no? Tatiana, Ramírez, Milton, Olivares. A ver, dime cuánto sale, por favor. Ya, empezamos. A ver, empezamos el problema número 4 para no perder tanto tiempo. Te dice que la letra C equivale a la cosecante de 16. Alumnos, cosecante del ángulo de 16. Ahí lo tienes en tu pantalla. ¿Cuánto equivale la cosecante de 16? 25 sobre 24. Más cotangente del ángulo de 16. A ver, cosecante de 16, ¿cuánto es? Usted no me dice nada. 25 sobre 7. Ya ves, ya 25 sobre 7. Se tienen que dar cuenta. Ya vamos a terminar la clase. Atiende. Más cotangente de 16. ¿Cuánto es la cotangente del ángulo de 16? Acá está la cotangente. Sería 24 sobre 7. Cierro paréntesis. Abro otra vez paréntesis. 2 veces multiplicado el seno de 30. Y el seno de 30 equivale